hacemos este segundo cuatro de algunas caras nuevas, otros ya las conocemos, yo creo. Bueno, para este primer evento tenemos a Daniel López, que está haciendo el máster en Zurich y está investigando en ciberseguridad, ¿no? En Alma Suisse. Así que nada, nos gustaba traerle porque para tocar un poquito ciber, que de momento no hayamos tocado nada y creemos que puede ser muy interesante. Así que nada, que esperemos que os guste y nos vemos por aquí. Un aplauso. Muy bien. Bueno, lo primero, entiendo que sois de grado, ¿cuántos? Levanta la mano si eso. ¿Y máster? ¿Informática la mayoría? ¿Solo? ¿Y los demás? Mates, vale. Ok. Pues no sé si os entrasteis mucho por la descripción. La idea es hablar de dos cosas, tanto ciberseguridad de los modelos, es decir, lo que se llama AI Red Teaming. Hay muchísimos ataques que iremos viendo. Y luego también cómo se está usando inteligencia artificial en ciberseguridad, es decir, la seguridad de los propios modelos y luego cómo se está aplicando a día de hoy en ciberseguridad. Entonces, bueno, esto es un poco lo que os acabo de decir. Va a ser dos partes, ¿vale? El título no es muy importante, pero bueno, son más o menos 20-25 minutos. Entonces, la idea es, si tenéis preguntas, escanead esto ya y en teoría me deberían llegar al móvil mientras las mandáis. Así que creo que podéis votar las de los demás también. Así, si alguna nos gusta, no la respondemos. Vale. ¿Ya? Muy bien. Pues lo primero, Adversarial ML. No sé si os suena el concepto. ¿No mucho? Vale. Se trata de calcular diversos ataques de diferentes maneras que podemos hacer a los modelos. Para esto hay bastantes preguntas. Lo primero es el nivel de acceso que tienes al sistema, es decir, si solo tienes acceso a inferencia en el modelo, si tienes los pesos. En base a eso se pueden hacer diversas cosas, ¿no? O si estás todavía entrenando el modelo y quieres quizás inyectar algo para utilizarlo más adelante. Luego, otra pregunta es cómo podemos diseñar los modelos para que sean seguros, es decir, qué cambios se están haciendo, cómo se está intentando evitar que esto ocurra. Y en general entender por qué la mayoría de modelos, redes neuronales, a más complejos son más difíciles que sean seguros. Este es el ejemplo básico. Lo que hacemos es añadir una perturbación en la entrada del modelo que es imperceptible para nosotros, es decir, un humano no notaría... Bueno, es imperceptible para nosotros, un humano no notaría la diferencia en esa información, pero para el modelo, por cómo se calcula la respuesta, es pues muy importante y se nota mucho, ¿no? Entonces eso puede ser en imágenes, añadimos un ruido que optimizamos, es decir, optimizas una diferencia, algo que le añades a la entrada para tener una imagen modificada. Y luego lo mismo pues con audio, vamos a ver también contexto en los modelos tipo LLMs, es más complejo aún, veremos a ver por qué, pero también se hace para que los modelos, los LLMs fallen también. Entonces, bueno, esto viene desde el final, ¿no? Aplicaciones ahora mismo ya creo que no tengo que explicar mucho. Para todo, speech recognition, vehículos... ¿Esto tiene puntero? Sí. Procesamiento de lenguaje natural. De ahí tenemos ya el primer ejemplo de ataque, que son, tenemos la entrada del modelo en fase de inferencia. Si metemos un input que esté perturbado de esa manera, podemos tener la respuesta equivocada, ¿vale? Y esto puede ser peligroso, por ejemplo, en conducción autónoma, pues puedes hacer que un coche de repente dé un volantazo. Entonces, es peligroso para los sistemas de visión, por ejemplo, que también vamos a ver. Esto es en esta fase, ¿no? Pero antes también tenemos otros ataques. Algunos son, por ejemplo, el extracción del modelo, si queremos robar modelos que sean propietarios de empresas. Si queremos robar la información con la que se ha entrenado el modelo, son los ataques de inversión de modelo, o envenenar la información para luego utilizarla más adelante. Entonces, hay distintos accesos que podemos tener a los modelos. Lo que explicaba, si es caja blanca, tenemos todo el modelo con sus pesos, con todo lo que se ha utilizado, a veces también la información con la que se ha entrenado. Si es caja negra, normalmente solo tienes la inferencia, como cuando utilizas un modelo por internet. Y
luego están modelos que estás restringido por su situación en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, si es un coche, solo puedes igual utilizar entradas en algunos ángulos o cada X tiempo, entonces tienes menos capacidad de probar ataques, ¿no? Lo primero son los ataques de evasión. Aquí, como he explicado, la idea es modificar la entrada de alguna manera. En imágenes lo que más se utiliza es PGD, Projected Gradient Descent, básicamente como puedes optimizar ese ruido con los pesos del gradiente, es bastante sencillo. Y la idea es que el modelo, pues como podéis ver, lo reconozca de manera diferente, ¿no? Vamos a ver también algún ejemplo un poco más visual. La idea es que esa diferencia, que para nosotros es imperceptible, llegue a afectar al bound de decisión del modelo. Al final, incluso estos de visión son clasificadores, entonces nuestra idea es optimizar la trayectoria de nuestra entrada de manera que justo entre en la clase que queremos que se responda, pero de la mínima manera posible. Entonces, lo que haces es ponerle un bound a tu optimización y pretender que no salga de ahí. Vale, si tenéis preguntas podéis ir mandándolas, que no hace falta esperar al final. Envenenamiento consiste en inyectar muestras mientras entrenas el modelo. Es decir, imaginad que una empresa está entrenando un modelo y alguien tiene acceso a los datos que esa empresa va a usar porque se descargan un dataset, y tú en ese dataset alguien ha metido una muestra específicamente diseñada para que cuando un atacante pregunte por algo, el modelo de repente responda otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues si os fijáis aquí, este es un ejemplo que no está envenenado, y en cambio aquí, si añades ciertas muestras en una zona que normalmente no se apunta a ella, ¿no?, cuando le preguntas al modelo, si esto lo conoce el atacante, por ejemplo, entrenas con que esta señal de stop con esto amarillo en realidad es un límite de 30, pues puedes hacer que de repente el modelo de visión detecte esto como una señal de velocidad, ¿no?, y pues no pare. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver ataques de inversión también. Aquí lo que hacemos es extraer la información con la que se ha entrenado el modelo. Es decir, a veces se utilizan datos que no son públicos, como es en el caso de los LLMs, y de maneras pues inteligentes se puede hacer que el modelo te dé esos datos. En este caso es muy fácil esto, pues sacar un paper en el que decían, bueno, si tú haces, esto fue cuando estaban todavía empezando, hace un par de años, si tú haces que el modelo olvide su ventana de contexto inicial, pues va a hacer que de repente empiece a expulsar información aleatoria con la que fue entrenada, ¿no? Y eran muchas veces datos sensibles que venían de dumps de Internet con los que se entrenaron los modelos. Otros ataques importantes de esta categoría, que es importante tener en cuenta, son Membership Inference Attacks o Property Inference Attacks, donde intentas averiguar, por ejemplo, si una muestra está en el conjunto de datos. Es decir, imagínate que tú no quieres sacar todo el dataset o no te importan datos aleatorios con los que hayas entrenado, pero quieres saber si, por ejemplo, se utilizó un libro en el entrenamiento de un modelo. Esto se puede hacer y se llaman Membership Inference Attacks. Hay bastante del tema, si os interesa luego os cuento más. Y por último, ataques de extracción del modelo. En función de la complejidad o de los tipos de modelos, lo que haces es directamente robar los pesos. Entonces, es muy fácil imaginárselo con modelos que sean lineales. Si tienes un modelo lineal, simplemente con, no sé si era n-1 queries o exactamente cómo funcionaba, podéis imaginaros que puedes sacar los pesos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacen es limitar cuántas veces puedes preguntar al modelo. O con LLMs lo que se hace muchas veces es directamente descargarte todas las respuestas del modelo, es decir, lanzas un montón de queries y entrenan luego el modelo sobre esa información, ¿no? Entonces, como que clonan el modelo, no es exactamente extraer los pesos, pero al final estás extrayendo parte de la distribución con la que se ha entrenado ese modelo, ¿no? Entonces, vamos a ver algún ejemplo a visión, a modelos que clasifican imágenes. El más conocido es YOLO, esta es una de las arquitecturas iniciales. Se utilizan en muchos sistemas IoT, son modelos súper sencillos que seguramente conozcáis. Cámaras, vehículos, drones, seguridad. La idea es
inferir, creo que tengo algún ejemplo mejor, primero las bounding boxes, es decir, qué objetos hay en la imagen, y luego intentar predecir qué objetos son. Entonces tienes dos outputs, dos probabilidades diferentes, ¿no? Un mapa de clases y un mapa de objetos. Y luego combinando esos, pues das una detección final. Entonces, ¿qué interesa aquí? Pues interesa o bien que el modelo falle dónde está la caja o cuál es la clase de la caja, ¿sabes? Porque al final no te detecta igual. Entonces, uno de los ataques que se hacen aquí es crear parches optimizados para ese mismo modelo. Muchos de estos modelos son públicos, sus pesos son públicos, en los que tú optimizas una pequeña cosa que te pones y el modelo ya no te reconoce. Aquí hay restricciones, ¿no? Es decir, tienen que ser parches que puedas imprimir, tienen que ser realizables, es decir, no vale solo con algo que pueda entender el modelo digitalmente, sino que tienes que poderlo imprimir y que siga funcionando. Entonces es importante que al entrenar estos parches apliques esas restricciones y que no requieran alterar el modelo porque luego tú quieres que ese parche siga funcionando en modelos que están en producción, ¿no? Okay. Vale. ¿Cómo se entrena esto? Pues muy brevemente, ¿vale? Tú generas imágenes con un generador, esto es un generador de una GAN, en el que te va a generar pues, una imagen de un animal, por ejemplo, ¿no? Entonces tú te guardas el Z, el espacio latente con el que vas a generar esa imagen, y la idea es optimizarlo. Entonces, ¿cómo haces? Primero, renderizas en las bounding boxes de la imagen sin el parche, aplicas el parche virtualmente y haces una detección. Tu detector es el YOLO. De aquí sacas unas losses, que estas serán, lo que haces es multiplicar la de que sea la caja correcta y la de que sea la clase correcta, porque al final, pues imagínate 0 por 1, pues lo he dicho, ¿no? Lo que te importa es minimizar la detección. Y esto es la variación total del parche, es decir, te interesa que sea realista, te interesa que se parezca a algo que sea humano, porque en el ejemplo anterior, pues si ves a alguien con eso, pues igual no está muy bien, pero sí podrías llevar una sudadera con un perro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, tenéis ejemplos, si queréis buscar, de parches que podéis probar y funcionan, la verdad. Luego lo que haces es, pues, volver a optimizar tu espacio latente con los gradientes del modelo después de... Importante guardarte los gradientes de la entrada del modelo, no de los pesos, no estás entrenando el modelo, estás optimizando sobre el input para tener una salida concreta. Este es otro ejemplo, que no voy a entrar tanto en detalle, es el mismo proceso de antes. La diferencia es que va de la detección de coches, es decir, imagínate algo que pones encima del coche y una cámara de vigilancia, un helicóptero, pues ya no te detecta. Porque la verdad que utilizan estos modelos, no hay muchos más. O sea, y se hace. Hay casos que, si queréis, luego os cuento, donde se ha utilizado ya en algunos países en protestas y demás para que no detecten a los participantes. Y bueno, pues, es delicado. Más, LLMs, ¿vale? Aquí es más difícil, principalmente, os podréis imaginar, porque estás optimizando un espacio que es discreto, es decir, la entrada del modelo va a ser texto. Y el texto no es como una imagen, que puedes optimizar los píxeles de manera continua, tú estás optimizando sobre texto. Es más complicado, ¿no? También la inferencia en un LLM suele ser mucho más cara que en un modelo de imágenes. Entonces, lo primero, por ejemplo, ¿qué ocurre si no conoces el modelo, si no tienes los pesos también? ¿Cómo puedes optimizar un sufijo que funcione en modelos públicos como ChatGPT? Y eso, ¿cómo lo puedes atacar sin conocer sus gradientes, ¿no? Sí. Ok, optimizar es que tú vas mejorando la entrada hasta que consigues que el modelo falle. Es decir, igual que cuando optimizas los modelos, los pesos del modelo, estás intentando que el modelo sea mejor, tú optimizas la entrada hasta que una loss se reduce, ¿no? Si tu loss es cómo de bien predice una detección, en este caso tú la quieres maximizar. Normalmente ya viene con el menos, pero lo que querrías decir es que falle lo máximo posible el modelo. Entonces vas mejorando la entrada hasta que falla lo máximo posible. Esto es un poco el LLM. Supongo que más o menos ya habréis visto esto. La idea principal es que tú partes de palabras, ¿vale? No voy a entrar en mucho detalle aquí, que se tokenizan con un tokenizer
y después se crean unos embeddings, que es al final lo que utiliza el modelo para la predicción, ¿no? Entonces, este espacio sí que es continuo, la matriz de embeddings, pero tu espacio de palabras es discreto. Entonces, ¿cómo hacemos esta optimización, no? Pues este es el ejemplo de la entrada de un modelo, en el que tú escribes que el modelo quieres que haga algo, como es, por ejemplo, insultarte, el modelo normalmente te diría que no. Depende, ¿no? Pero a veces... Pero lo importante aquí es que se aplica una system prompt. Realmente el modelo va a recibir esto. Y normalmente el proveedor va a poner algo que nosotros no podemos alterar, que le indica al modelo de lenguaje cómo comportarse. Entonces, es lo que queremos evitar un poco, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a añadir algo que pretendemos optimizar. Partimos de un sufijo que inicializamos con, en este caso, exclamaciones, y vamos a intentar mejorar esas exclamaciones hasta que el modelo pues nos haga lo que queremos. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que queremos... vale, sí, esto, añadimos los tokens al final. Déjame ver qué tenía después, que vale, se entiende mejor, sí. Lo que queremos hacer primero es calcular estos embeddings. Y tenemos una loss que va a ser la influencia en la loss de esos embeddings que añadas en el sufijo de la sustitución de esa posición por otro posible token, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Queremos probar tokens tal que, al cambiar los embeddings, por cambiar esos tokens, nuestra loss, en este caso, pues sea cercana a cero si medimos la diferencia entre algo a lo que apuntamos, ¿no? Creo que tengo algún ejemplo luego que se va a entender mejor. La idea sería que tú apuntas a algo con lo que quieres que el modelo empiece a responder. Por ejemplo, por supuesto. Si tú quieres que el modelo apunte a por supuesto y tú minimizas una loss de la diferencia de lo que te está respondiendo el modelo respecto a por supuesto, si el modelo empieza respondiendo por supuesto, es más probable que luego después del por supuesto te venga el insulto. Entonces, intentamos optimizar eso. Este es el algoritmo principal que se utiliza, por si queréis leer un poco más de ello. La idea principal que os explicaba es esta, ¿no? Esta es la loss function que os explicaba, esto es como lo inicializamos y este es nuestro objetivo. Entonces, como os decía, apuntas primero a sure, here is y el rephrase de lo que tú le habías pedido, la query. Entonces, le vienes a decir eso, ¿no? Esto en cristiano lo que viene a decir es que calculas la pérdida primero de tu indicación en un pase normal, en un forward pass normal. Esa es una loss, ¿no? Entonces haces muchas consultas y tienes una idea de cómo de lejos estás. Después vas a evaluar los gradientes de los tokens de tu entrada, de tu sufijo, y vas a seleccionar un batch de sustituciones posibles. Y lo que haces luego es probarlas, es decir, es un poco greedy en ese sentido, pruebas todas las sustituciones y te quedas con las que han funcionado mejor, ¿no? Porque tienes la pérdida de cada candidato y vas viendo cómo te acercas más. No sé si me seguís aquí un poco. Básicamente vas sustituyendo los tokens, pruebas de nuevo y ves cuáles funcionan mejor. Ok. ¿Cómo cambia esto para VLMs? VLMs son modelos que aceptan imágenes también, ¿vale? Eso como han ido evolucionando los Large Language Models, al principio solo aceptaban texto, ahora aceptan también imágenes. Entonces, hay otra cuestión que es que podemos optimizar también la imagen. Es decir, igual que antes hacíamos inyecciones en las imágenes para modelos que detectaban cosas con imágenes, puedes también optimizar la imagen que va a recibir el modelo de lenguaje. La cuestión se parecería a esto, ¿no? Tú añades una imagen adversaria alterada con un ruido y también la adversarial prompt, es decir, la prompt con el sufijo, pero intentas optimizar las dos cosas a la vez. Entonces, esto es lo que se llama como ataques multimodales. El algoritmo que os enseñé antes es GCG, lo combinamos con optimización de imágenes, que es lo que os explicaba con las imágenes de antes, que es más fácil, es con los gradientes, es el ejemplo de YOLO, pero lo hacemos en modelos de lenguaje. Esto es más fácil de optimizar porque directamente con un forward pass no necesitas evaluar un batch de candidatos, simplemente con un forward pass ya tienes los gradientes de la entrada. Y nuestra idea es combinarlos para
que te dé una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí un ejemplo que igual se entiende mejor todo ya en conjunto. Siento la, la complejidad. Si luego alguien quiere más detalles de alguna parte, me preguntáis, ¿vale? Casi no entretengo mucho. Este es el gato normal y esta es la pregunta normal. Y el modelo lo que te dice es, en la imagen se puede ver dos gatos en un sofá. Por suerte, ninguno está tratando de falsificar una moneda. Sería una respuesta que te podría dar el modelo, ¿no? En cambio, tú aquí optimizas un sufijo que, como veis, tiene una pinta aleatoria, porque no le das ninguna restricción de que sea natural, como hacíamos antes con la variación total, ¿no? Entonces, se optimiza a lo que sea, que el modelo luego interpreta de alguna manera que desconocemos. Y como podéis ver, la imagen también tiene algo de ruido. No sé si se ve bien en el proyector, pero la imagen tiene algo de ruido. Y el modelo te responde perfectamente. Estos no son modelos pequeños, esto lo hicimos con Gemma 3 según salió. Es un modelo open source de Google que se usa mucho porque creo que es el único open source de Google, de hecho. Y es el último. O sea, esto fue según salió, el día que salió, probamos esto y funciona perfectamente. No sé si tenéis alguna pregunta aquí. Podéis usar la aplicación también, creo que es anónimo, si os da más tranquilidad, antes de pasar a la segunda parte, que es completamente diferente. Voy a esperar un poco, si no. Sí. ¿Cómo sería hacer eso para obtener el resultado que tú quieras? Porque eso me parece útil, pero simplemente para alterar la salida. Pero si tú quieres una salida en particular, eso con el LLM grande es imposible. No, es lo mismo, estos son LLMs bastante grandes. Lo que cambias es el target de tu optimización. Es decir, tú aquí estableces un XT que es tu goal. Tú quieres que la loss se reduzca a que el modelo haga esta predicción. Y luego estás comparando al final la cross entropy entre ese target y el output real del modelo, que viene a ser la prompt inicial con lo que luego responda al modelo. Entonces tú puedes poner ahí lo que quieras. Se tarda, pero tienes que pensar que una vez lo haces, tú lo haces en local y luego lo puedes reutilizar. Entonces lo que se hace es, si tú tienes normalmente un data center para hacer estas cosas, lo atacas en local, obtienes sufijos que te van a dar targets concretos y normalmente el mismo sufijo vale para el mismo target y ya lo puedes usar luego en el resto de prompts. Entonces lo que se hace es generar sufijos que muchas veces luego funcionan entre modelos porque las arquitecturas son muy parecidas. Si no te cambian, por ejemplo, en visión, si no te cambian el vision encoder, que muchas veces usan el mismo, la misma imagen modificada te vale para otros modelos incluso. Entonces hay imágenes incluso, si lo buscas en internet, ya hay imágenes que te puedes descargar y rompen la mayoría de modelos. Ahora bien, si quieres que responda a algo en concreto, tienes que entrenarlo tú para que ese sufijo o esa imagen responda a eso en concreto. Pero se tarda, ¿eh? Incluso en un data center, llegar a un sufijo que funcione bien igual te tiras 2-3 horas en unas 8 H200. Ok. Vamos a ver. ¿Qué tan peligroso es este tipo de ataques? Bueno, pues depende para qué uses el modelo, ¿no? Hay modelos que se están utilizando en escenarios bastante peligrosos. Detección de fraudes, directamente asistentes en plataformas, ¿no? Si una vez sustituyes procesos que son un poco críticos, pues si te viene alguien y te rompe todo el proceso con una adversarial prompt, pues puedes tener problemas. Ok, espera, que está un poco atrás. Vale, pues esto ahora es algo diferente, ¿vale? No tiene mucho que ver. Esto voy a intentar explicaros cómo se está utilizando Machine Learning y IA en ciberseguridad tradicional, tanto para detección de amenazas como para ciberataques, en ciberdefensa en infraestructura crítica y, bueno, diversos ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de DARPA. DARPA es una agencia de investigación en Estados Unidos que quizás os suena, que trabaja en proyectos de defensa muy a futuro. En 1996 hicieron un ejercicio en el que querían intentar explorar qué iba a pasar cuando todo el mundo tuviera acceso a Internet. En este ejercicio, lo que decían era que para el año 2000
todo el mundo usaría Internet y además íbamos a convivir con otros habitantes digitales. Ellos los separaban completamente, es decir, distinguían entre humanos y agentes de IA, digamos, que convivían con nosotros e interactuaban con nosotros. Decían que eran expertos, porque habían aprendido de lo que usábamos nosotros, y que íbamos a convivir con ellos. Hasta aquí bien, ¿no? Lo que también predecían era que habría una especie de guerra. Bueno, esto era, se pusieron en 1996 a filosofar, ¿vale? Pero para que veáis un poco la situación. Decían que nosotros no seríamos lo suficientemente buenos para hackear y que ellos sí, porque eran más rápidos, más baratos y más eficientes. En este escenario, como he dicho, no planteaban que los humanos también utilizaran IA. Para ellos era como dos cosas completamente diferentes porque no lo llamaban IA, lo llamaban robots. Para ellos eran robots que estaban en Internet. El documento, si lo queréis buscar, es real, ¿eh? Está en Internet. Luego os lo pongo si queréis. Entonces, preveían que habría, esto para el año 2000 dijeron que ocurriría, sí, un poco rápido, pero bueno, dirían que los países, mafias o otros actores con suficiente poder, estados-nación, tendrían acceso a ejércitos de agents que podrían controlar. Lo veían como entidades diferentes, pero pensaban que podrías llegar a controlarlos. Entonces veían que el conflicto, la guerra del futuro, será en el marco de la Guerra Fría, veían que sería digital. Eso no pasó, por lo menos no hasta el año 2000, como hemos visto. La inteligencia artificial era determinista, no era tan creativa como para poder llevar a cabo un ciberataque o como para poder tomar decisiones. Esto ha tardado más. Desde que Google sacó el Attention is all you need, famoso paper de Transformers, hemos visto modelos que son capaces de recrear lo que nosotros consideramos creatividad, de alguna manera, o replicarlo a su manera. Esto ha llevado a que intentemos plantear qué podrían hacer los modelos en ciberseguridad. Y pues han pasado muchas cosas. La evolución es esta. Este es un poco como ha evolucionado el panorama de la ciberseguridad con diferentes modelos, según han ido apareciendo los modelos, ¿no? En los años 90 teníamos simplemente reglas estáticas, Google utilizaba filtros de spam analizando firmas, calculando hashes de correos, intentaban averiguar cuáles eran parecidos. Luego llegamos a un machine learning clásico, aprendíamos patrones, pero era determinista. Cuando tú tienes un modelo que aprende anomalías de manera determinista, bueno, pues puedes segregar bien, pero todavía está muy lejos de eso que preveían, ¿no? Y después llegó el Deep Learning y ahí pudimos hacer representaciones automáticas de la información. Entonces, de repente ya la información tenía un significado semántico, no era una similitud real simplemente entre tokens, sino que ya podías entender el significado, por ejemplo, de un correo. Esa información semántica que teníamos en los embeddings pues permitió todavía avanzar mucho más, ¿no? Hasta que ahora, a partir de 2023, pues ha llegado lo que conocemos como IA generativa y podemos entender el contexto, además de la información semántica, y tomar decisiones muchísimo más complejas. Bueno, esto es un poco la diferencia que os estaba explicando ahora, es bastante básico, simplemente en entornos estáticos de Machine Learning, lo que hacemos principalmente es calcular una firma, tenemos bases de datos de todas las amenazas. Esto a día de hoy los antivirus funcionan así la mayoría, cuando entra un virus en el ordenador van a calcular el hash del archivo que te has descargado y compararlo con una base de datos. Cuando Avast actualiza la base de datos, está actualizando esa lista de firmas. Y luego tenemos el análisis por comportamiento, en el que intentas analizar cómo se está comportando el archivo que estás descargando. Eso es más complejo, es dinámico. A veces los archivos tienen comportamientos que ni siquiera aparecen en un virus. Podría ser una persona ejecutando un archivo, podría ser muchas cosas, ¿no? La ventaja de poder analizar el comportamiento es que puedes entender si algo es malicioso y nunca lo has visto antes. Entonces, puedes detectar zero days, son vulnerabilidades que nunca antes se han probado. Voy a tener esto abierto para tener las preguntas.
Y este es un primer ejemplo de unos ataques que ocurrieron el año pasado, que vienen de un análisis que hizo Google de cómo se estaba utilizando la API de Gemini por diversos actores. Y lo que tenemos aquí es un malware que no era siempre el mismo, es decir, entraba en tu ordenador y tenía partes del código que todavía no estaban escritas. El propio malware tenía una función que llamaba a Gemini y le preguntaba cómo hacer algo en función de lo que se encontraba. Entonces, el propio malware generaba partes del malware. Por eso es muy difícil de tener una firma de ello. Y bueno, y la verdad que es un poco surrealista porque literalmente tenía una función que se llamaba Start Thinking Robot, en la que lo que iba a hacer era llamar a la API de Gemini como lo haríamos en un script normal y corriente. Entonces, bueno, esto es parte de un reporte que luego, si queréis, os lo pongo, es de noviembre del año pasado, en el que analizan un montón de nuevas amenazas que ellos han detectado con su API, ¿no? También para intentar que no vuelvan a ocurrir. Esto es un ejemplo en el que Irán tenía un exceso de datos, ¿vale? Es decir, ellos roban muchísimos datos y luego no tenían cómo analizarlos. Entonces crearon agentes que automatizaban su inteligencia, su servicio de inteligencia, quiero decir, ¿no? Y lo que hacían era tener diferentes agentes que iban a crear las propias queries que ellos ejecutaban en esas bases de datos internas para realizar sus tareas de inteligencia, ¿no? Básicamente, pues un espía puede preguntar a estos agentes dónde viajó el objetivo en marzo y la inteligencia artificial pues, se encarga de encontrar toda esa información, ¿no? Entonces, esto reduce una cosa que se conoce como fog of war, que es cuando tienes demasiada información en guerra o en ciberataques, pues intentas gestionarlo, ¿no? Pero bueno, esto claro, lo veo Google en su API y los logs de consultas de servicios de inteligencia iraníes sobre datos, pues no están muy bien, ¿no? En relación a esto, pues primero voy a explicar lo que es infraestructura crítica, ¿vale? Supongo que a muchos os sonará. La infraestructura crítica es todo lo que para un gobierno es esencial y no puede permitirse que caiga. Es decir, va desde servicios de red eléctrica, servicios de agua, centrales nucleares, hospitales o redes de hospitales. Todo eso son infraestructura que por lo general se entiende que es competencia del Estado, porque si solo dependiera del administrador de esa infraestructura, pues sería problemático si ocurriera algo, porque amenazan al país. Este es un ejemplo de un ciberataque que ocurrió en Ucrania, que luego os explicaré mejor. Lo que quiero que veáis son las distintas fases, ¿vale? Sin entrar en mucho detalle, de cómo se va accediendo a esa red y de cómo de manual esto es. Primero intentamos llegar a ordenadores convencionales, como pueden ser ordenadores de usuarios de una planta. Esto se suele hacer por phishing, básicamente, enviando correos maliciosos, a día de hoy todavía se hace así. Y poco a poco llegas a zonas más internas. La DMZ es la zona desmilitarizada. Luego llegas a sistemas de supervisión, acabas llegando en ordenadores de control y por último llegas a controlar los sensores de las plantas. ¿Y por qué os cuento esto? Porque, como explica en este reporte, Sandworm, ¿vale? Quizás os suena cuando ocurrió, fue el primer apagón de la historia con un ciberataque. Esto ocurrió tras la anexión de Crimea en 2014 y fue el primer ejemplo en el que se automatizó, no se automatizó, pero bueno, se llevó a cabo a nivel industrial un ciberataque que causó que cayera la red eléctrica de un país, ¿no? A día de hoy, en España en principio no fue un ciberataque, pero para que os hagáis una idea, es como si ocurriera algo así de repente por un ataque, ¿no? Entonces, esto ocurrió en 2015, justo a la víspera de Navidad, y 230.000 personas se quedaron sin electricidad 6 horas. Afectó a 3 compañías eléctricas a la vez y el atacante fue una unidad de la inteligencia militar rusa. Aún así, este ataque todavía se realizó relativamente manualmente, ¿vale? Hicieron muchísimas fases a la vez, pero todavía fue bastante manual.
Después, por desgracia, un año después ocurrió otro ataque parecido, también en Ucrania, en el que se considera que pudieron automatizar ciertas partes del ataque, ¿vale? Aún la automatización era manual, pero consiguieron llegar a sensores y a partes críticas con cierta lógica, ¿vale? La diferencia aquí es que ya no tenían simplemente acceso a los ordenadores y movían el ratón, sino que fueron capaces de desplegar malware que se movía directamente en la red de manera autónoma. Aunque ellos lo habían programado, pues directamente, bueno, se considera un ejemplo mucho más avanzado, ¿vale? También si luego tenéis alguna curiosidad o alguna duda de estas cosas, me decís. ¿Qué pasó en 2025? Justo en agosto, Anthropic, la empresa que maneja Claude, saca un análisis de inteligencia en el que dicen que se están usando sus modelos, también parecido al informe de Gemini, para realizar tareas de manera automatizada, ¿no? Aquí hablan de un concepto que ellos llaman vibe hacking, que es que igual que nosotros generamos código, digamos, un poco alegremente con LLMs, pues hay gente que es capaz de hacer lo mismo con modelos. Es decir, tú le dices al modelo lo que hacer y el modelo autónomamente se pone a atacar una red. Entonces, ellos vieron muchos ejemplos, vieron desde la IA funcionando como una especie de consultant para preguntarle cosas hasta literalmente el propio operador, ¿no? Pero lo que vienen a decir es que la IA de esta manera estaba permitiendo que se realizaran ataques que antes no eran posibles. Esto lo llamaron, bueno, tiene un identificador, por si luego os lo paso, ¿no? Entonces, bueno, quería poneros un ejemplo de qué tipo de sistemas se utilizan para hacer estas cosas, qué características tienen, cómo se diseñan y bueno, pues que veamos un poco cómo se hacen, ¿no?, este tipo de automatización. Tenéis que imaginaros un sistema de agentes autónomos de inteligencia artificial con acceso a entornos para ejecutar comandos, capacidad de organizarse entre ellos y de atacar infraestructura, ¿vale?, dentro un poco del marco que hemos visto. Lo primero que necesitamos es un sistema para que estos agentes se organicen. Aquí lo que vamos a hacer es tener agentes que organizan a los demás agentes y también agentes especializados, que son trabajadores que tienen diversas tareas concretas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, diferenciamos una tarea de reconocimiento de una de validación y les ponemos tareas que son realizables por ellos y son resolubles. Después, diferenciamos entre estados. Un agente puede estar ejecutándose, puede estar esperando a otro agente, esperando al operador de esos agentes, o puede haber acabado su tarea, ¿vale? Esto permite que se creen formas de supervisión que son dinámicas, es decir, en función de la tarea que van a tener estos agentes en cierta infraestructura, van creando más agentes, van teniendo menos, y esa forma de ese árbol es dinámica, es decir, son los propios agentes los que van a decidir cuántos agentes necesitan y cómo organizarse. Necesitamos que los agentes sean capaces de seguir las instrucciones, lo cual no es tan fácil, como podéis ver, intentan evitar que se usen modelos para tareas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, pues tienes que conseguir que los modelos sean capaces de hacerte caso. Después necesitas que sean capaces de seguir especificaciones de herramientas, es decir, que utilicen herramientas como tú les dices, y navegar muchísima información. Es decir, los agentes van a interactuar con muchísimos entornos y la ventana de contexto va a crecer exponencialmente, es decir, a más de 100.000 tokens anualmente. También tenemos cosas que balancear, ¿vale? No es lo mismo usar un modelo que es muy rápido pero es malo, a otro que es más bueno pero más caro. Entonces necesitas un poco compensar todas estas cosas unas con otras. Igual puedes poner agentes que son un poco más menos listos, pero son muy rápidos a realizar tareas que son muy repetitivas. A continuación necesitas que sean capaces de llevar a cabo tareas, ¿no? Es decir, necesitan un entorno dedicado donde puedan hacer lo que tienen que hacer. Para ello, les aíslas en una máquina virtual, por ejemplo, y les das las herramientas que necesiten. Por ejemplo, un acceso a una terminal, a un navegador. Necesitas que los agentes puedan utilizar este tipo de herramientas que normalmente los modelos pues, no tienen, ¿no? Después les das la capacidad de
modificar ese entorno. Es decir, les permites instalar nuevas herramientas, les permites hacer lo que tengan que hacer. Incluso abrir nuevas conexiones de red, cambiar cómo funcionan las rutas. Bueno, pues para los que sepáis más de ciber, pues listeners, reversals, scripts. Y por último, necesitas que gestionen la información. Es decir, cuando tienes cientos o miles de agentes trabajando en el mismo entorno, necesitas que no se pongan a hacer lo mismo unos y otros, que tengan una idea actualizada de lo que tienen en cada momento. Para ello necesitas crear un mapa de información. Hay muchas maneras de hacer esto. Puedes simplemente ir actualizándoles cuando ocurre algo, o puedes tener un grafo de información de tu red. Para esto hay técnicas, algunos conoceréis, GraphRag, etc. Pero necesitas un sistema donde guardar toda la información que los agentes vayan encontrando y tener eso organizado. También necesitas que tu operador de estos agentes sea capaz de visualizar y modificar esa información, porque a veces pueden, como sabéis, alucinar e inventarse cosas, y necesitas poder supervisar y verificar la información que le llega a los agentes. Esto se suele hacer con una estructura jerárquica en la que, bueno, pues tienes dominios, que tienen una IP, que tienen un servicio, que tienen unas vulnerabilidades que has probado, etc. Vale. ¿Para qué más sirve, no? Más que para hackear, pues podemos usarlo para cosas que son un poco mejores. Podemos hacer análisis forense, es decir, puedes poner a un montón de agentes a analizar volcados de memoria. Puedes ponerles a hacer análisis de volúmenes. Ingeniería inversa, es decir, puedes darles malware, extensiones de Visual Studio, cualquier cosa, y poner a todos tus agentes mucho más rápido que una persona a realizar estas tareas, intentar averiguar si hay vulnerabilidades, a resolver problemas de criptografía que te costaría muchísimo trabajo y dinero a un humano verificar ciertas propiedades en algunos ejemplos que te encuentres por ahí, o para explotar binarios, es decir, encontrar buffer overflows, vulnerabilidades de memoria que permitan hacer otras cosas. Esto no es tanto como hackear redes, pero aún así pues son perfectamente capaces de encontrar cosas como estas, ¿no? De un reporte en el que pues, encuentran una constante que se repite y por tanto es vulnerable a cierto tipo de ataques, ¿no? A known plain text attacks. Conclusiones de este tema, ¿vale? Lo primero es que hay potencial de utilizar inteligencia artificial en ciberseguridad. Esto no es nuevo, aunque sea nuevo para el sector un poco más comercial o un poco más individual, y está empezando a salir el término de biohacking y demás. La mayoría de entornos donde se investigan las cosas adelantadamente ya tienen este tipo de herramientas, este tipo de frameworks, y lo utilizan perfectamente, ¿vale? Esta referencia es un reporte de China utilizando sistemas de agentes para hacer campañas de phishing, hacking, etc. Y es perfectamente conocido que la mayoría de actores Estado pues, están utilizando este tipo de infraestructura, y se está cumpliendo la profecía que tenía DARPA en 1996 de que al final la guerra iba a ser agentes contra agentes a una escala que nunca hubiera podido ocurrir solo con humanos. Y después es importante también, por cómo os he enseñado que se montan estos frameworks, que aunque los LLMs normalmente no sean tan inteligentes como parece al usarlos, esa mínima inteligencia es capaz de escalar si le das acceso a las herramientas correctas, a la orquestación correcta de esa pequeña inteligencia, y gestionas bien lo poco que vayan encontrando. Es decir, tienes que ser capaz de validar si una vulnerabilidad en este caso es real o no, es decir, tienes que poder verificar lo que te diga el modelo, porque es texto que se ha inventado un modelo, al fin y al cabo, pero todo ese marco te permite escalar esa pequeña inteligencia que tienen los modelos realmente, ¿no? Así que bueno, aquí me copio una cita de alguien que sabe más que yo, que dice que ya no estamos protegiendo ordenadores simplemente en ciberseguridad, sino que estás protegiendo a la sociedad, ¿no? Y esto es verdad, como podéis ver, los ciberataques de Ucrania son cosas que pueden ocurrir en cualquier momento. La mayoría de infraestructura tiene muchas vulnerabilidades. Nadie ha diseñado toda la infraestructura con el escenario de que puedas tener miles y miles de agentes atacando todo a la vez. Es un escenario bastante pesimista, ¿vale? Y por último, se me olvidó cambiar de lugar en la diapositiva, así que soy Daniel, máster en Ciber, EPFL y ETH en Suiza. Si alguien tiene preguntas me decís. Hago investigación de ciberseguridad en el campus de ciberdefensa de Arma Suisse. Mi
Ministerio de Defensa de Suiza, y estudié en Oviedo, ¿vale? Informática y datos. También estuve en una startup y demás, pero bueno. Así que gracias, ese soy yo. Gracias también a la asociación por organizar este evento. Es un placer estar por aquí. Así que tengo también de nuevo el Slido, por si alguien perdió el enlace, para que ahora sí hagáis preguntas. Gracias.